Vamos a grabar, me parece. Vamos a volver a cero. La clase pasada arrancamos con fabricación de PCB. Habíamos hecho una introducción, hablamos de qué era el PCB, vimos quiénes fabrican PCB. Vimos que si nosotros no tenemos en cuenta la fabricación de nuestro PCB, el 10% que vale en proporción sobre el producto final, eso me arruina el 90% restante. Vimos los dos tipos generales de PCB, el FR2 y el FR4. Vimos que ese FR2 y ese FR4 vienen con capas de cobre y esas capas de cobre se definen por el espesor. El espesor viene de la mano de cuánto cobre en peso ponemos por pie cuadrado. Vimos algunos parámetros generales del FR2 y el FR4. Y entonces vamos a ver cuál es el proceso que lleva adelante un fabricante que hace seriado, por decirlo de alguna manera. Fíjense, en este caso, a la izquierda se presenta una placa en FR4 de 6 capas y vamos a ver el paso a paso de cómo hacer para fabricar 6 capas. No sé si yo les había preguntado en su momento si ustedes habían fabricado alguna vez placas de un faz o de dos faz. No sé si de simple faz o doble faz. Pongan manito a ver quiénes han hecho ese ejercicio. ¿Cuál es el método que domina la fabricación de PCB? ¿Qué utilizan normalmente? Nazareno, por ejemplo. El método, el casero de planchar la impresión para Sí. que se traspase la tinta y después pasar por ácido. ¿Y qué usas de elemento para imprimir? ¿Sobre qué imprimís? Papel satinado. Papel ilustración. Bueno, qué ilustración. O ¿Sí? sea, yo lo conocía como papel satinado, siempre lo pedí así. ¿Sabe por qué le digo papel satinado? Porque usted siempre seguramente compra en el mismo lugar y entonces el vendedor ya lo conoce. A mí me pasaba lo mismo. A mí el vendedor me conocía y me decía, ¿venís a buscar? Sí, y me daba la hoja. Y un día le pregunté, porque para mí era papel satinado, y me dice, esto se llama papel ilustración. Entonces, cuando uno va a cualquier lugar, a cualquier librería que venda papeles de distinto gramaje y espesor, le dice papel ilustración, le venden ese papel eh, que es lisito de uno de los lados. Raúl Bertossi, ¿qué utiliza usted como método? ¿Qué papel utiliza para imprimir? El mismo ingeniero, papel ilustración, generalmente gramaje 110, por ahí. Bien. ¿Y se acuerda los pasos que usted sigue así rápidamente? Imprimo, transfiero. Primero, bueno, diseño, imprimo con toner, después agarro la placa que quiero imprimir, le paso virulana para sacar toda la grasitud. Sí, Pongo el papel sobre, o sea, lo pongo el papel sobre la placa, plancho, más o menos son unos 15, 20 minutos ahí que viendo. Después de eso pongo en agua, voy sacando el papel con el dedo pulgar de a poquito. ajá, Al último lo meto en ácido y después perforo. bien. Bueno, le agrego un dato más y después les voy a hacer hincapié en que no hagan más eso. Busquen el fabricante. Yo utilizo esto, cuando hacía placas manuales, era lo mismo que usted dice, imprimo con toner. El papel de ilustración, antes en mi época usábamos filminas. Entonces el impresor, cuando metía la filmina en la impresora, decía, no, se va a pegar la filmina y me va a arruinar el tambor de impresión. Entonces era re difícil encontrar a alguien que imprimiera en filmina. Entonces un día preguntando, encontramos ese famoso papel satinado de ilustración y entonces yo le agregué un paso más al método, que es, pongo el papel sobre la placa, lo envuelvo en rollo de cocina, en papel para las manos, y le doy 10 minutos o 15 con la plancha hasta que el papel queda bien marroncito. La placa puesta arriba de una madera. Y cuando pasó el tiempo controlado con reloj, así como está, caliente al freezer. Sin tocar, sin mover nada, al freezer para que se enfríe.
y recién ahí al agua caliente para que se despegue el papel. Y en vez de pasarle el dedo para levantar las impurezas, lo que utilizo es el mismo papel que se despegó, hago un bollo y uso como si fuera una virulana de papel. Raspando, Entonces, claro. no es abrasivo y las placas quedan fantásticas. Perfecto, gracias Bien. por el dato. Sí, yo creo que la clave, ¿sabe dónde está? En el frío. Porque cuando usted lo quiere despegar, el tóner por ahí no se enfrió del todo, está medio Sí, blandito y se se levanta con corre. todo. Entonces, para evitar que se corra, freezer. 15 minutos, 20 y después todo el proceso que sigue. Bien. ¿Cómo se Perfecto. hace en una fábrica de PCB? ¿Se utiliza la plancha y el tóner? ¿Qué les parece? ¿O un método parecido para que sea a gran escala? A ver qué dice el chat. Serigrafía, dice Fer Ferreira. Bien. Fíjense que el método serigráfico va a ser el método semiprofesional. El método profesional utiliza fotografía. Usan directamente, en vez de transferir a través de una tela, de una malla que tiene una cierta cantidad de hilos por pulgada, de transferir tinta, lo que se va a hacer es transferir imágenes a elementos que son fotosensibles y trabajar con esos elementos fotosensibles. Entonces, en el proceso seriado, una fábrica de PCB, si es una placa de 6 capas, se arranca por las placas internas, por las capas internas 3 y 4. Se hace una placa doble faz que van a ser la 3 y la 4. Se va a aplicar film fotosensible. Esto está bueno porque se vende en Mercado Libre. O sea, si ustedes quisieran, podrían cambiar de método. En vez de usar la plancha, podrían utilizar el método fotosensible. ¿En qué consiste? Bueno, yo a ese papel fotosensible le pongo el negativo. Fíjense que ustedes en el método de serigrafía se usa el positivo y en el método fotográfico se usa el negativo. Y entonces, ¿cuál es la idea? Una vez que pongo ese material positivo, por así decirlo, le vamos a dar luz. ¿Y qué va a hacer la luz? La luz va a pasar por donde no haya protección. Entonces, esa luz va a quemar el material fotosensible. Sería como una placa velada, las famosas fotos veladas. Vamos a pasar por un proceso químico para sacar el elemento que no fue atacado por la luz. Y fíjense en la imagen de la derecha que me quedan ya marcados las pistas. Es el mismo método que ustedes utilizan. ¿Se acuerdan que ustedes con toner, qué es lo que dejan? El toner. ¿Y dónde dejan el toner? En la zona que no quieren quemar. Hacen el ataque químico, percloruro férrico, la cuba bañada, la cuba con percloruro férrico con calor, la cuba que se agita para que el ácido se mueva. Luego, ¿qué hacen del ataque químico? Limpian la placa, sacan el químico y sacan el film que quedó cubriendo el cobre ese que nosotros queríamos dejar para el PCB. Luego pasa por un test automático. El test automático lo que hace es verificar que no queden cortocircuitos, que no queden pistas a medias. Si encuentra un defecto, lo indica y entonces el fabricante va a descartar esa placa o esa porción de placa. Fíjense que es muy importante cuando uno hace un stack up o se hace un multicapa, que haya una verificación óptica, porque fíjense cuál es el paso que sigue. El paso que sigue es, a esa placa la meto en una cuba, la preparo, le hago un tratamiento químico, la preparo ¿para qué? Para ponerle capas de prepeg. El prepeg era esta capa, esta es una capa de fibra de vidrio que está impregnada en resina. Entonces esta capa se pone encima fíjense que esta sería la que sigue allá, se pone la capa de prepeg, se pone la cantidad que haga falta y se pone al último la capa de cobre. Y entonces, si yo no hago un test óptico, fíjense que el cobre que nosotros habíamos procesado, ahora en este punto ya no se ve. Entonces, si hay una falla ahí, no la puedo corregir. Bueno, una vez que se hace el stack up, digamos este sándwich de prepeg
estas capas amarillas y la de cobre, que tiene que ser de 1 onza, de media onza, dependerá de lo que nosotros decidamos, se aplica presión y se aplica calor. De esa manera armo las capas 2 y 5, las que siguen hacia afuera. Bueno, si necesito taladrar, pasante o no pasante, bueno, es el momento. Y fíjense que si yo tengo que unir capas, por ejemplo, en este caso yo hago un agujero pasante y quiero unir esta capa de cobre con esta capa de cobre, o esta con la del medio aquí. ¿Ustedes les suena el concepto Through Hole o PTH? ¿Lo escucharon hablar a eso? Sí, profe, no son los componentes con los pines para soldarlos del otro lado. Claro. Fíjense que nosotros, si yo tengo una pista acá y tengo una pista acá y las quiero unir, ¿cómo hago? Tengo que tratar de mecánicamente hacer que haya una conexión. Pero si ustedes miran, mantener. Disculpen, no era lo que quería hacer. Bien. Si ustedes, ¿por qué no me da la posibilidad de borrar? Bueno, si nosotros quisiéramos unir las pistas, la de arriba con la de abajo, ¿qué opciones tenemos? Ustedes cuando hicieron placas de doble faz, ¿cómo las unen? A la pista que está en top con la que está en bottom. Y hago un agujero con una mecha y si está en lo posible, paso un pedazo de cobre. O sea, ustedes tienen, El de los cables, pero un poquito más grueso si consigo. Como el capar telefónico, pero un poco más grueso. este es tu PCB, este es top, esto es bottom, y vos acá pones un pedazo de una pata de componente, un pedazo de cable, lo que tengas, le pones estaño acá, le pones estaño acá, cortas, cortas y ya tenés la unión mecánica entre top y bottom. Bien, eso se llama agujero metalizado, y eso se hace con un proceso químico. Fíjense que acá lo puse en este baño. Lo que hice fue preparar la superficie para, en el proceso de metalización, que sería este que está aquí, cuando yo lo meto en el baño de metalizado, lo que va a hacer el elemento metalizado, bueno, acá, digamos, este sería el baño, y la idea es llegar a este punto. La idea es que ese baño metálico se pegue en las paredes del prepeg y además me haga la conexión física entre el top y el bottom, o entre la capa que corresponda. Bueno, ese metalizado puede hacerse sobre todas las capas, sobre todas las vías de conexión o sobre los agujeros metalizados solamente. Fíjense que en este caso, aquí vemos en esta imagen, que estoy uniendo la capa 2, la capa 3, la capa 2, 3, 4 y la capa 5. Este es un agujero que une todos los niveles. Cuando termina de hacer ese proceso, viene el chequeo óptico para ver si hubo alguna falla o no. Pero fíjense que arranqué poniendo film fotosensible, dándole luz, sacando las zonas que no quiero procesar, haciendo el ataque químico y el baño. En este caso no es el ataque químico, sino que es el metalizado, pero sería parecido. En vez de usar percloruro férrico, usarán, no sé, plata, ioduro de plata o alguna cosa de esa. Algún elemento, hoy son libres de plomo los metalizados. Cuando termina el proceso, hago el chequeo óptico. Y se repite para la capa 1 y 6. La capa 1 y 6 serían las últimas capas. Entonces, preparo el material para poder hacer que tenga adherencia con las capas posteriores. Pongo el prepeg, pongo la capa de cobre. Y entonces va a existir la posibilidad o la necesidad de hacer vías. Las vías son estas uniones mecánicas que pueden unir una capa, capas externas o capas externas con capas internas. Entonces, si son capas externas con capas internas, puedo usar láser. Si son capas
digamos, agujeros pasantes, puedo usar un fresado. Y fíjense que va repitiendo los pasos que vimos anteriormente. Para la serigrafía, fíjense que aquí dice metalizado. Hay momentos en los que yo puedo pedir que mi placa tenga una terminación metalizada. Puedo hacer que mi placa tenga una terminación que sea receptiva de la soldadura. Y al último voy a hacer la serigrafía de componentes. Bueno, en general la serigrafía de componentes se hace de dos maneras. Por serigrafía, en donde utilizo un negativo y utilizo una tinta que se desparrama, o se utiliza una impresora chorro de tinta. Finalmente se hacen los test ópticos para saber si está bien la serigrafía, si están bien las perforaciones, etc. Si nosotros lo deseamos, podemos contratar lo que se llama el test eléctrico. Las empresas que hacen test eléctrico requieren que la placa tenga lo que se llaman fiduciales. Ahora les muestro de qué se trata. Los fiduciales son marcas que tienen una forma específica. Fíjense, es una circunferencia con un círculo interno que tiene un diámetro exterior, un diámetro interior y está a una distancia determinada, que sirve para que el sistema de identificación, el sistema óptico de identificación sepa la posición de la placa. Fíjense esta imagen del Arduino Uno. Tengo un fiducial acá. Tengo un fiducial ahí. Tengo un fiducial acá. Y tengo un fiducial ahí. ¿Qué pasa si yo a la placa que va en esta posición la pongo en esa posición? Entonces ahora el fiducial queda ahí, queda aquí y queda ahí. Cuando la máquina saca fotos se da cuenta que esta placa está rotada. Entonces, esas son las marcas de identificación para ubicar correctamente la placa en una matriz XY, que sirve para hacer test eléctricos, sirve para poner componentes, sirve para hacer el test óptico. Entonces, si ustedes en algún momento deciden que quieren un test eléctrico, bueno, la condición seguramente será póngale fiduciales. No tienen que estar puestos en forma simétrica, o sea, tienen que estar puestos en una posición que me dé la certeza que cuando la placa gire no queden los fiduciales ubicados en el mismo lugar. Bueno, hay algunas empresas que si ustedes incluyen los fiduciales le hacen un test eléctrico sin costo. Bueno, el test eléctrico está establecido como norma en la IPC 2221 y es preferente usarlos del lado bottom. Bueno, estos fiduciales va a haber fiduciales de grupo, y esto es para cuando yo hago una placa que tiene muchas placas adentro, o fiduciales de placa cuando estamos hablando de una placa dentro de un sistema. ¿Queda el concepto fiducial entonces? Es un elemento que se pone en la placa para identificar posición relativa absoluta, en realidad para que sea posición absoluta. ¿El test eléctrico en qué consiste? Bueno, consiste en utilizar puntas que están conectadas a una fuente de tensión para ver continuidad y que van a chequear la continuidad absoluta de un net. Vieron que ustedes cuando diseñan una placa, uno de los elementos que aparece en un PCB se llama net. Entonces, estas puntas se ponen en el inicio del net, en el fin del net, y me dice si el net está cortado. O si se pone entre dos nets y me sirve para detectar cortocircuito. En este caso, fíjense que había un cortocircuito, pero que el cobre, digamos, trabajó y eliminó. En este caso, la pista está cortada. Entonces, el proceso eléctrico sirve para evitar que la placa llegue a producción, que ustedes le monten componentes y que después que montaron componentes, ¿qué ocurre? ¿Qué les parece? Y no anda.
el 10% del valor del producto se viene al piso porque el 100% del producto se viene al piso porque el 10% falló. Este test eléctrico, si no lo hace el fabricante, lo podrían hacer ustedes. Multímetro, referencia a una hoja, un checklist y van viendo net 1, net 2, net 3. En general uno chequea las alimentaciones, que no haya cortocircuito entre GND y BCC o la tensión más 12, entre tensiones. Esos son los chequeos básicos. Pero bueno, el proceso industrial permite hacer esto a una mayor escala. Bueno, ahí vemos la imagen de una cama de clavos, le llaman, en donde se está haciendo un test eléctrico ya con los componentes montados. Bueno, si ustedes necesitan, y seguramente así va a ser, que la placa quede sujeta a algo, a un gabinete, a una estructura, bueno, a lo que fuese, van a necesitar los mounting holes. ¿Qué consideraciones tienen que tener en cuenta cuando ponen los agujeros para montaje? Normalmente ustedes van a tener la placa, esto es un corte lateral del PCB, y ustedes van a tener acá el tornillo de sujeción, y si la placa está sometida a estrés mecánico, ¿dónde se va a ver, dónde va a estar la parte frágil del PCB? En esta zona. Entonces, para evitar que esa zona sea frágil, lo que se hace es poner vías dentro de la corona del mounting hole, de manera que, ¿qué aparece acá en el medio? Aparecen uniones mecánicas que hacen que ese FR4, o sea, esto se vería así, aquí estaría el mounting hole, esto sería unido al cobre, sería como un dispositivo mecánico que le da rigidez al FR4. Entonces, una buena manera de darle robustez sería utilizar vías, ¿no?, en la corona del dispositivo, siempre y cuando tengan el true hole, o sea, el agujero metalizado. Es importante que ustedes cuando diseñen placas pongan agujeros de montaje y estén seguros que la corona del pad ese que ustedes están usando, ¿a qué le llamo corona? A esto, ¿no?, al tamaño del pad, esta superficie se llama corona, que estén seguros que el tornillo quede dentro de esa corona para que no sobresalga y no moleste, porque si yo pongo un componente aquí a la par justo del agujero de montaje, o acá, fíjense, tengo una pista que pasa cerca del agujero de montaje, si el tornillo llega hasta ahí, ¿qué ocurre? Puede dañar la serigrafía, puede dañar la placa, puede haber un cortocircuito. Bueno, con respecto al tipo de vías, tenemos 3 tipos, la A, la B y la C. Fíjense, la A es un agujero pasante, la B es una vía ciega porque no va a ningún lado, y la C es una vía enterrada. Muchas veces ustedes agarran una placa de una motherboard, por ejemplo, y van a ver muchísimas vías B que no son pasantes, no van al otro lado. Lo que estoy haciendo es conectar capas externas con capas internas. Esas capas internas, por lo general, son las alimentaciones, son las referencias, los GND. Bueno, si hablamos de diseños de alta velocidad, vamos a tener que tener en cuenta el circuito equivalente, digamos, cuánto influye el PCB en ese diseño, y una vía, fíjense en este caso, el ejemplo de la izquierda, sería del tipo true hole. Esto sería true hole, fíjense que pasa a las 3 capas, y esto sería ¿de qué tipo? El de la derecha. Sería el tipo vía ciega. Bueno, la vía ciega tiene menos componentes parásitos que el true hole, entonces quizás es importante hacer esto, digamos, lo de la derecha antes que la izquierda. Bueno, con respecto a cuánto ancho, nosotros hablamos de espesor de pista normalmente. ¿Es así o no? ¿Estoy en lo cierto?
¿O hablan de ancho de pista? Normalmente. El ancho de pista. Bien, bueno, o sea, estoy confundido con... Había otro curso que hablan de espesor. Bien. El ancho de pista es la variable que ustedes manejan. ¿En base a qué? Ustedes tienen este dato. Saben que están usando FR4 de 1 onza. Porque si fuera de 2 onzas, ¿qué pasaría? Sería una pista el doble de espesor. Quiere decir que el ancho es una pista mismo ancho disipa mayor potencia o permite pasar más corriente. Bueno, la normativa IPC 2221 establece que para un espesor de cobre, para una placa con 1 onza de espesor de cobre, tengo que hacer milímetro por amper. 0,5 milímetros por amper hasta 3 amperes, 0,7 milímetros por amper hasta 5 amperes, 1 milímetro por amper para más de 5 amperes. Es muy importante tener en cuenta esto porque si nosotros le pasamos 5 amperes a una pista y consideramos 0,7 milímetros por amper, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia? Y muchas veces pasa que se quema la pista, se termina cortando. Se termina cortando, ¿no? No en el corto plazo, sino en el mediano plazo, se va recalentando, se va despegando del PCB, del sustrato, del FR2 o el FR4, y entonces esa pista deja de tener disipación a la fibra de vidrio y se termina quemando. Entonces es muy importante tener... Bueno, ¿cuáles van a ser? Y vamos a ver ahora muchos tips generales, muchas cosas que tendríamos que tener en cuenta cuando hacemos diseño de PCB. ¿En qué dimensiones vienen o con qué dimensiones se trabaja en los software de diseño? ¿En milímetros o en pulgadas? En pulgadas. En pulgadas. La distancia estándar en pulgadas es de 100 milésimas. Si ustedes agarran una tira de pines, a ver si... Acá tengo un LCD, le estoy mostrando la imagen. Ahí tengo un LCD. Estos pines están separados a una distancia estándar. Ustedes van a ver que todos los componentes vienen separados a esa distancia. Los Dual Inlay Package o este conector. Este conector viene separado a una unidad múltiplo del conector a 100 milésimas. ¿Cuál es esa distancia? Bueno, este es 200 mils, este es 100 mils. ¿Qué son mils? Bueno, lo estamos viendo recién ahí la presentación. Son milésimas de pulgadas. Representa 2,54 milímetros. Esto lo tenemos que tener en cuenta para no volvernos locos. Y tenemos que estar atentos porque las hojas de datos a veces traen información en milésimas de pulgadas y también la traen en milímetros. Tienen, qué sé yo, la perforación acá, la perforación ahí, y dice, qué sé yo, 800, 7,34. Bueno, tienen que estar atentos a cuál es la unidad en pulgada y cuál es la unidad en milímetros. Bueno, otra cosa que hay que utilizar, que es útil, es lo que se llama el Snap Grid. El Snap Grid es cuáles van a ser las posiciones por defecto de los componentes dentro de un PCB. Bueno, ese Snap Grid viene generalmente por defecto en 25 mils y yo lo puedo modificar y puedo hacer que sea de 100, de 20, de 50. Tienen que ser valores múltiplos. ¿Qué significa el Snap Grid? Es una grilla, digamos, su diseño, ustedes no lo ven, pero aparece con una grilla y si usted le ponen 25 mils, quiere decir que a este pad, cuando lo ponga acá, y yo intente mover el componente, ¿a dónde se va a mover? A esta posición. O sea, el delta posición dentro de ese diseño va a ser de 25 mils, que es el valor que pusimos por defecto. Bueno, a medida que ustedes hacen placas más complejas, el Snap Grid de este va a ir siendo más pequeño.
Si necesitan usar una grilla más pequeña en algún momento, modifican el snap grid, ubican el componente y luego vuelven al snap grid más grande. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que siempre que ustedes diseñan, se ve la capa top. ¿Eso estaban tan seguros de eso? ¿Hicieron diseños no usando CAD? ¿Qué herramienta utilizaban normalmente para hacer diseño PCB? KiCad. KiCad, bien. Bueno, yo uso Altium, pero de todos modos las aplicaciones hacen lo mismo. Altium, bien. Siempre se ve el lado top, o sea, yo la veo la placa desde arriba. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que el ancho de las pistas sea siempre el mayor posible. Ahí había la norma 2221 establecía condiciones mínimas, pero ustedes si pueden ir más allá de esas condiciones mínimas, siempre es bienvenido. ¿Qué hay con respecto a los pads? ¿Y a qué le llamamos pad? Ahí es donde responden ustedes. Donde se sueldan los through Donde se sueldan los holes, los componentes pasantes. los componentes en general. Sí, también los SMD, sí, pero ¿Sí? Sería la porción de cobre sobre la cual yo voy a aplicar soldadura para sujetar el componente. Bien. Bueno, en general las dimensiones van a depender del componente, eso es obvio. Se busca que el diámetro del pad sea 1,8 veces más grande que el diámetro de la perforación. O sea, si yo perforo acá, el pad tiene que tener este tamaño para que tenga este cuerpo que se llama corona. Si no, ¿qué va a ocurrir? Yo hago un pad y le hago una perforación que es casi igual que la del pad, ¿qué va a pasar con este cobre? ¿Y se termina saliendo o no lo puedes soldar después? Claro, quizás en el proceso de fabricación se pierda o quizás venga en el proceso de fabricación y ustedes cuando intenten soldar no tengan cuerpo para sujetar el componente. Bueno, los pads Through-Hole me permiten alinear top y bottom. En general, para componentes de uso normal, digamos, componentes básicos, era 60 mils de diámetro. Existe la posibilidad de usar la forma ovalada, entonces tengo un alto de 60 y un largo de 90 o 100, la forma ovalada. ¿Por qué usaríamos una forma ovalada y no una forma redonda? ¿Qué les parece? Por una cuestión de espacio. Por Yo una lo cuestión de... uso, claro, por ahí si tenés dos agujeros juntos te conviene hacerlo ovalado para tener mayor más distancia entre los dos agujeros y no Exacto, se haga contacto ni nada. exacto. El pin número 1 siempre tiene que ser distinto. Es importante eso porque nosotros cuando vemos la placa tenemos que, sin saber, sin tener máscara de componentes, sin saber dónde está el componente, tenemos que saber cuál es el número 1. Los pads octogonales casi no se usan. Y cuando hablamos de componentes SMD, el pad número 1, como los pads son rectangulares, el pad número 1 por lo general es ovalado. Esto que dice acá, las pistas deben terminar, ya lo vamos a ver enseguida. ¿A qué se le llama vías? Porque recién hablamos de pads y ahora hablamos de vías. Bueno, las vías van a hacer esas uniones, esos elementos que me van a permitir hacer uniones mecánicas entre las distintas capas. En general las vías van a ser más chicas que los pads porque no necesitan pasar componentes por acá. Es importante conocer cuáles son los parámetros mínimos con los cuales se maneja el fabricante de PCB al que ustedes quieran contratar. Se puede utilizar polígonos. El polígono sería toda la superficie, en este caso la de la izquierda, lo que está en verde, el plano sólido, y lo de la derecha, plano tipo malla. En general, el polígono se utiliza para hacer conexiones de planos de tierra. Normalmente se colocan al final del diseño, o sea, nosotros hacemos el diseño y una vez que está listo le ponemos el polígono y le asignamos a dónde queremos conectarlo. Y bueno, se puede usar sólido o tipo grilla.
Y me van a preguntar cuál es la diferencia y yo les voy a decir que lo tengo que leer porque no, en este momento tengo una nube acerca de cuál era la diferencia sustancial. Si bien acá dice no recomendado, había unos casos en los que era mejor la grilla que el plano sólido. Sigamos. Generalmente estos polígonos, cuando uno hace capas, placas multicapa, esto es top, esto es bottom. Generalmente acá voy a tener más B y aquí voy a tener GND. Y cuando hacemos multicapa, casi siempre digo, el plano de masa ocupa completamente el cobre de uno de estos puntos intermedios. Tenemos que conocer algo que se llama clearance, y el clearance es la distancia que va a haber entre paths y nets, o entre pistas y paths, o entre pistas y vías, entre componentes y componentes. Es importante conocer el clearance del fabricante. Habrá un clearance mínimo cuando se trata de conexiones para 220. Fíjense que dice que tiene que haber 315 mils entre pistas por lo menos. ¿Qué otra cosa más hay que tener en cuenta? Bueno, esa distancia tiene que ir de componente a pista, de pista a polígono. Imagínense que yo acá tengo un polígono, el polígono hace esto, rodea el pad, porque este pad se conecta va con una pista. Entonces yo tengo que tener la certeza que mi fabricante puede resolver este clearance, porque si no, ¿qué va a pasar? Cuando haga el proceso químico o el proceso fotográfico, puede que acá esto quede unido. Y esa unión puede ser que se vea, o puede ser una unión que no se vea. O sea, voy a buscar, tengo una foto que le mandé a uno de mis colegas de un diseño que tengo con el cual estuve trabajando acá arriba de la mesa, que esa pista debo haber estado por lo menos 3 días hasta que ya no sabía qué hacer, y entonces se me ocurrió poner una luz abajo de la placa y comenzar a revisar pad por pad con la lupa para ver si no había alguna conexión. Cuando hice el test eléctrico, tuve tanta mala suerte. Le voy a hacer acá le voy a contar la historia, así les queda y quizá alguno. Tengo los pads aquí, así. De hecho, es este equipo que tengo ahí arriba de la mesa. Esta caja que se ve ahí tiene, a ver si encuentro la placa en un segundo. Voy a dejar de compartir, así se ve más grande. Esta es la placa que les estoy diciendo. Y tiene, de este lado ahí, no sé si logran ver una cantidad de pines, de pads ahí. Sí, algo se ve, profe. Algo se ve, ¿no? Mata un Acá poco el arriba. brillo. Ahí. Sí. Bien. Bueno, y ustedes ven que hay múltiples pistas acá abajo. Evidentemente, ¿qué hacen esas pistas? Llevan información a ese conector. Bien, ese conector es el conector del LCD, que va conectado a un micro. O sea, tengo un montón de pistas que salen de acá del micro y van a parar el LCD. Bien. Entonces, ¿yo qué hago? Hago el prototipo, el equipo funciona, hago el diseño, chequeo, mando a fabricar, armo la placa, sueldo los componentes, pongo el LCD y el LCD, nada. Saco el LCD, lo pongo en el prototipo, funciona. Saco el prototipo, lo pongo en la placa, nada. Bueno. Entonces, ¿qué hice? Miren, les cuento.
Esto es algo que ustedes no tienen que hacer. El LCD tiene 4 líneas de datos y 3 líneas de control. Entonces acá está el micro. Entonces, No está ocupado. ¿cómo dice, perdón? ¿Preguntó algo? No. No, bro, que ya está. Era porque no tenía el video. Ah, bien, perdón. Ahora sí se ve la Sí, pizarra. sí. Sí, sí, se ve la pizarra. Bien, entonces esto va conectado así. Entonces agarro y escribo un código que me activa este pin. 1 y 0. Pongo el osciloscopio. ¿Y qué veo? 1 y 0. Bien. Desactivo ese pin, activo este. Miro, señal oscilante. Desactivo el pin, activo este. Miro la señal que oscilaba. Desactivo ese pin y activo estos 4 pines a la vez. O sea, me ganó la ansiedad. Entonces, cuando yo miro acá, veo la señal pulsante. Cuando miro acá, veo la señal pulsante. Cuando miro acá, veo la señal pulsante. Cuando miro acá, veo la señal pulsante. Yo pensaba que la pista estaba cortada. Entonces se suponía que no iba a haber nada si alguna pista estaba cortada. Bueno, pero ¿qué pasaba? Había un pelito ahí. Había un pelito, pero era un pelito muy pelito. ¿Y yo por qué no detecté que había esa conexión? Porque conecto todo junto. Claro, porque conecté todo junto. Entonces, si yo hubiera seguido pista por pista, entonces yo ponía el osciloscopio y veía la señal acá, y después ponía acá, no tenía que ver nada aquí. Aquí sí y aquí no. Y entonces, cuando puse todo junto, en todos veía señal. Bueno, ahí perdí la paciencia y me salté pasos en el chequeo de la placa. Y bueno, seguí renegando. Cambié cable el cable de conexión, cambié el código porque capaz que había hecho alguna cosa distinta, bueno, no sé, hasta que se me ocurrió mirar con una luz y encontré ese pelín ahí en esa placa. Bueno, dice Pedro, la placa hecha por Cacho. Sí, exactamente, esta placa está hecha por Cacho. Pero, dice, ya sabe para la próxima, pero les voy a contar otra historia. Esto, no sé si en una de esas sí lo conté en otra materia, pero mandamos a fabricar una placa a un fabricante top como Rubén Esteban. Rubén Esteban utiliza método fotográfico, la calidad es superior, True Hall. Y entonces teníamos este circuito. Ustedes tienen algo de electrónica aplicada. ¿Se acuerdan de electrónica aplicada? ¿Qué circuito es ese? ¿Un amplificador inversor? Un amplificador inversor que tiene ganancia, ¿cuánto? ¿Menos? 2. Menos 2, bien. Bueno, armamos este amplificador inversor en una placa de circuito impreso que tenía componentes SMD. Ahí están los pads del SMD, soldamos el componente aquí, soldamos el componente ahí, medimos, ganancia 20. ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué creen ustedes que puede haber pasado? Nos equivocamos de resistencia, cambiamos la resistencia, soldamos resistencia, probamos, ganancia 20. Bueno, pruebas, desoldamos, medimos. ¿Cuánto tendría que medir eso si estoy midiendo entre este punto y este? Y está todo desconectado. Ya hemos levantado los componentes, ya. ¿Cuánto tendría que medir en ohms? Y 5K.
Sin la resistencia, perdón. Todo desconectado. 0. 0. Cuando medimos acá, no sé si medimos 12K. Entonces, no había nada ahí, pero nada de nada. Raspamos la placa, le sacamos la máscara de soldadura, la máscara verde, le sacamos todo y logramos llegar a 0 ohms. ¿Qué pasó? Bueno, ahí había algo, no sabemos si era una impureza, si era la pintura verde, si era la máscara de componente, la máscara de serigrafía, si había un pelito de cobre, pero la cuestión que la placa que tenía un nivel superlativo también tenía fallas, o sea que uno no se va a salvar de esos inconvenientes cuando fabrica PCB. Por eso es importante hacer las pruebas correspondientes. Bueno, sigamos. El clearance, lo que nos va a permitir a nosotros, cuanto más clearance haya, es disminuir la posibilidad de... disminuir la posibilidad de que haya alguna falla. ¿Qué hace Héctor Sánchez? Bueno, si nosotros le ponemos un clearance de 18 y él ve la placa y la ve medio complicada, ahí nomás le mete mano al diseño y se lo cambia y se lo pone en 30. ¿Qué significa eso? Que la distancia que va a haber entre el pad y la pista es mayor. Federico dice si el fabricante dice cuál es la probabilidad de error. No tengo certeza de ese dato, Federico. Sí tengo certeza que el fabricante te dice que el clearance tiene que ser de X cantidad de milésimas de pulgada. Cuando diseñamos PCB, tenemos que tratar de agrupar los componentes por bloques funcionales, tratar de que las pistas sean lo más cortas posibles, tratar de rutear los bloques en forma separada y recién ahí hacer la interconexión y siempre ejecutar el DRC. ¿Qué es el DRC? ¿Tienen idea? ¿Quieren que les muestre a qué nos referimos? Ahí estoy levantando mi Altium. Vamos a darle un milisegundo, ahí está. Les voy a presentar, a ver, un PCB acá. No sé si lo vimos a esto la semana pasada, pero bueno. No, yo di una pequeña charla de uso de este programa. Bueno, fíjense que acá se ven componentes que están en verde y componentes que pareciera que no tienen un color determinado. ¿A qué será el color verde? Bueno, ese color verde me está indicando que hay algo que está fallando en el diseño. En este caso es este componente que está superpuesto con este componente que es un relé magnético. Pero fíjense, por ejemplo, si yo agarro esta pista que tiene 15 mils y la hago de 8 mils. Fíjense que cambió de color y se puso en color verde. ¿Qué me indica ese color verde? Que está mal, que esa pista no cumple con las reglas de diseño. Las reglas de diseño se establecen, están especificadas, por ejemplo, el clearance, fíjense, 10 mils, el ancho de las pistas, dice que el mínimo va a ser 10, el valor preferido va a ser 15, el valor máximo 65, quiere decir que cuando nosotros pongamos una pista, va a utilizar el valor preferido. Fíjense que en este caso puso el color azul. Bueno, vamos al rojo. Place track. Fíjense que siguió el espesor de esta pista porque ese es el valor preferido. ¿Cómo sé yo cuál es el valor preferido? Bueno, porque el fabricante me dijo, che, hace pistas que sean de por lo menos 15 mils. Por lo menos 10, pero preferentemente que sean 15. Supónganse que ustedes hacen esta pista y no se dan cuenta que es de 8. Le puse un valor, es de 8.
está mal la pista, no me doy cuenta. Entonces, ¿cómo sé si mi placa tiene las reglas de diseño? Bueno, para eso paso la herramienta Design Rule Check. Leo que pase el diseño y ¿qué me va a decir? Me va a decir, por ejemplo, acá, que hay una violación a las reglas de diseño, que el mínimo son 10 y yo la hice de 8. Me da cuáles son las coordenadas. Me dice en dónde voy a encontrar esas coordenadas para saber cuál es la pista que está mal. Cuando la arreglo y paso de nuevo el Design Rule Check, fíjense que ahora no hay ninguna falla. 0 violaciones. Quiere decir que mi placa cumple con las reglas de diseño establecidas para esa placa. Bueno, esas reglas de diseño las establece el fabricante. Sigamos. ¿Ustedes estaban viendo el Altium recién, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bien. Bueno, algo que es interesante cuando uno hace el armado de la placa es tratar de tener todos los componentes físicos reales para hacer el ruteo. Porque muchas veces uno utiliza footprint, o sea, la pisada, como dice la huella, como dicen las traducciones de qué es el footprint, cómo se ve el componente como se debería ver, y cuando ustedes van a buscar el componente se encuentran con que el componente tiene una dimensión más grande. Si es más chico no pasa nada, pero si es más grande, ¿qué va a ocurrir? Va a quedar superpuesto con componentes que estén en la periferia. Entonces es importante tratar de tener todos los componentes, montarlos sobre un telgopor, por ejemplo, para simular la posición final. Bueno, tratar de distribuir, recién dijimos, por bloque de operación, separar los bloques analógicos digitales y de los de potencia y los de señal, que estén separados, que las masas sean independientes. Tratar que los circuitos integrados vayan en la misma posición, los capacitores igual. Tratar de que los conectores vayan al borde de la placa. Vamos a ver de qué se tratan estas cositas, así con algunas imágenes por ahí. Con relación a las reglas básicas de ruteo, las pistas más cortas, usar ángulos de 45, o sea, si voy acá y tengo que ir para allá, uso el ángulo de 45. Las pistas dice que tienen que terminar en el centro del pad. Si este es el pad, yo puedo terminar con una pista ahí porque el software de diseño me lo permite. Pero sin embargo, el software me dice que hay una conexión al centro, o sea que yo tengo que tratar de llegar al centro. Quizás les pueda ocurrir que en algún momento ustedes llegan al borde del pad y esta falta de conexión no se nota. Bueno, eso se lo va a entregar el Design Rule Check. Pero si ustedes cuando están haciendo el ruteo van al centro del pad, siempre va a quedar conectado. A ver qué dice el chat. Claro, dice Lucy que los componentes estén en la misma dirección. Siempre va a facilitar el proceso de soldadura y después de verificación. Ustedes piensen que cuando se arman placas en forma seriada, el operador no tiene que pensar en el trabajo que está haciendo, sino que tiene que mirar y tomar una decisión. Entonces, cuando todos los componentes apuntan al mismo lado, es fácil identificar el componente que está puesto al revés. Hay que tratar de evitar de pasar las pistas entre medio de dos pads. Si no se puede evitar hay que hacerlo, pero si no hay que tratar de evitarlo. Si tengo que unir dos capas, supónganse el top y el bottom con pistas que llevan alta corriente, es importante usar que la conexión que se produzca entre top y bottom utilice varios pads con varias vías. Tratar de no dejar zonas de cobre sin conexión. Cuando ustedes utilizan el polígono que vimos hace rato, hay una opción que dice eliminar el cobre que no está conectado. Eso es para evitar esto. Me pasó una vez. Me pasó una vez que tenía un componente
al cual lo rodeé con un pad, con un plano de masa, y en este punto hizo así el plano de masa y no terminó en ningún lado. Entonces yo supuse que acá faltaba una conexión y hice la conexión física, le mandé ahí un cable con un poco de cobre y la placa estuve renegando porque la placa no andaba, pero no se imaginan cuánto hasta que me di cuenta que esta soldadura no iba. Cuando revisé el diseño vi que este pad no debía tener conexión. Entonces, bueno, es importante estar atentos a eso para que no les pase. Si ustedes le hubieran dicho al diseño quizás que elimine el cobre que está sin conexión, en una de esas el plano lo corta ahí. Entonces no arma esta parte y se evitan ese problema. Dice, si pasas una pista entre dos pads y una resistencia, medio como que no pasa nada. Sí, claro. Bueno, ahí Mariano Badkov puso los estándares de Mayer. Esto creo que lo habíamos visto la semana pasada, lo vi, se los mostré como página web. Bueno, Mayer tiene, casi todas las empresas que hacen PCB tienen un PDF con los estándares. Bueno, si usan, bueno, las pistas ya lo dijimos, si usan doble faz, tratar de usar agujero metalizado, o sea, tienen que tratar de invertir la plata que haga falta para que se lo metalicen la unión y no tener que hacerlo ustedes mecánicamente. Existen unas máquinas que ponen, esta es la placa, este sería el agujero y que ustedes tienen que metalizar. Viene una maquinita que pone acá una especie de remache y entonces hace fuerza lo del top y hace fuerza lo del bottom y aplasta aquí ese remache y hace el true hole artesanal. Esto lo vi en España y nunca logré encontrar a alguien que acá en el país lo tuviera, digamos, como para ver si sirve y quizás invertir para comprar un aparatito como este. Profe, no está compartiendo pantalla, parece. Sí, tiene razón, ¿no? Tienen que avisar. Bueno, les decía, esto que está acá es el PCB, este es el agujero que nosotros queremos unir con top y bottom, y viene una máquina que pone una especie de niplecito o un remache, y cuando aprietan el remache une el top y el bottom. En vez de pasar, como decía hace rato su compañero, pasar una pata de un componente y ponerle estaño arriba y abajo, ponen esta unión mecánica y que les va a permitir utilizar cualquiera de los agujeros de componentes para hacer esa vía, esa unión through hole. Fíjense cómo resuelvo yo cuando hago el diseño con cacho. Fíjense que el through hole, si fuera metálico, si fuera el depósito de material metálico, no haría falta poner este pad en azul, esta vía en azul. Yo podría llegar con este rojo directamente al componente. ¿Dónde está acá? Yo podría llegar directamente al componente y no hacer esto. Pero como yo no puedo soldar acá arriba porque ahí está el componente de la parte plástica, ¿qué hago? Saco el pad, saco una vía a la par del pad y entonces la conexión mecánica manual la hago afuera. Tengo que tener la lucidez de que, fíjense, este conector va apuntando hacia arriba, entonces se sueldan todos los pines en bottom. Pero este conector se suelda en top, o sea, este conector apunta para abajo. Entonces fíjense que todas las conexiones están en top y las vías se ponen para ir a bottom. Fíjense esta conexión, por ejemplo, de acá a acá. Fíjense, esta está en top y esta está en bottom. Bueno, y en el medio tiene un pad para hacer la unión. Yo lo podría haber hecho a la unión directamente en el pin de uno de los dos conectores, si hubiera sido un true hole. Entonces, bueno, esas son las dificultades de no tener acceso o evitar el gasto o el tiempo que requiere hacer ese trabajo en agujero metalizado.
Bueno, había algo que decía aquí y era... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Acá esto no lo pasé de largo. Efectuar la revisión del PCB por otra persona. Generalmente las empresas que hacen diseño de PCB tienen la persona que hace el diseño y tienen la persona que chequea, para evitar que la persona que diseñe no vea algunas cuestiones que están ahí, están así, latentes en la placa. Uno de tanto tiempo estar diseñando una placa, hay cosas que se le pasan. Verificaciones adicionales, si yo vengo con una pista y tengo que salir haciendo una T, bueno, lo óptimo es meter un 45 grados para salir en 45 grados a la T. Bueno, esto, fíjense, No estamos verificar, viendo, profe. perdón, es que estoy viendo si están atentos, eso es lo que pasa. Ese chiste fácil, ¿no? Bueno, dijimos, uniones en T, vengo a una pista y quiero ir acá y quiero seguir, puedo hacer la T a 90 grados, pero lo óptimo es hacer la salida a 45 grados. Otra cosa que, bueno, es importante tener en cuenta, los orificios de montaje. ¿Por qué lo pongo a esto? Porque yo he visto infinidad de placas de proyecto final, de proyectos de tecnología, proyectos de potencia, de los que sea, sin agujeros de montaje. ¿Qué ocurre cuando no tienen de dónde agarrar la placa? ¿Qué Y les parece? ¿Cómo? la apoyamos sobre el gabinete. Y ¿Y hace con corto qué, ahí. y con qué la agarran en el gabinete? Y no sé, cinta doble faz. Cinta doble fa, esa es una solución que piensa en una placa que no tiene componentes, pero si la placa tiene componentes, acá hay rugosidad, o sea que no hay chance. ¿Qué hacen? Buscan un espacio donde tienen fibra disponible y le mandan el hueco y le mandan agujero en cualquier lado. Bueno, si usan orificios de montaje y usan tornillos, tienen que verificar la distancia que haya a los componentes para que el tornillo no quede encima del componente. Fíjense este otro cosa, controlar diámetros de perforación. Me pasó hace poco que hice 50 placas en Rubén Esteban, placas Trujol, y hice un cambio en la placa. Esa era la versión 3, hice la versión 4, o sea, pagué de nuevo todos los gastos fijos para la versión 4 y cambié un componente y no verifiqué el footprint. ¿Y qué ocurrió con ese componente? No entraba en la placa. No entraban las patitas del componente en la placa. La perforación era menor a la del componente y el footprint, imagínense el componente este, a ver, déjenme ver si lo encuentro el diseño. Bueno, les muestro el diseño este que estábamos viendo recién. Imagínense que yo uní este JP4 con este JP2, este pad, digamos, todo esto era bottom. Entonces, no hacía falta esta vía. Todo bottom. La soldadura del componente, ¿de qué lado es? Es del lado top. O bueno, del lado bottom. Resulta que cuando yo hago el metalizado, uno el pad de arriba con el pad de abajo. O sea, la unión mecánica y la unión eléctrica es a través del pad. Entonces, como yo pongo soldadura de un lado, lo que estoy tratando de hacer es transferir esa conexión al otro lado a través de la conexión interna del Trujol. Para que el componente entre, yo tengo que pasar una mecha. ¿Y qué pasa cuando paso la mecha? ¿Qué les parece? Y ahí se pierde el trujol. Se pierde la conexión. A ver si es más explícito acá el dibujo. Este es el PCB. Yo tengo el metalizado que viene aquí.
Yo el componente lo voy a, digo, acá venía la pista, venía por top la pista y yo el componente era un componente through hole. Imagínense un postecito, eso que les mostré recién, el postecito tiene esta forma. Entonces el poste pasa por el medio y se suelda acá abajo. Entonces cuando yo ponga soldadura aquí, ¿qué estoy haciendo? A través de la conexión mecánica que se produjo a través del agujero metalizado, conseguí que esta parte del componente se una con esto. Bien. Resulta ser que cuando yo quiero poner el componente no entra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Perforar. Y para perforar, chao conexión mecánica. ¿Cómo hago para soldarlo el componente? No se puede porque acá estaba el plástico del poste, entonces acá iba la conexión mecánica. Bueno, entonces para poder resolver la situación, tuve que hacer una chanchada. ¿Cuál fue la chanchada? Soldar el componente aquí arriba. Y eso fue porque hice un cambio de último momento. Cambié un tipo de conector por otro tipo de conector y nunca me fijé en el diámetro de la perforación. En el caso de los through hole, una vez que la placa está perforada y está hecha la conexión mecánica, a llorar el campito. Hay que tratar, cuando uno usa esto del diseño, mantener. Cuando uno va a mandar a fabricar placas seriadas, hay que tratar de que la mayor cantidad de perforaciones tengan el mismo diámetro. ¿Para qué es eso? ¿Qué les parece? Bueno, acá lo dice. Menor número de dimensiones significa que el fabricante va a tener que hacer menos cambio de fresas y entonces el proceso va a ser más rápido y generalmente el que fabrica PCB nos cobra por tiempo. Entonces, al hacer menos cambios, fabrica más placa en el menos tiempo y entonces la placa es más barata. Bueno, esto que les decía, el footprint con las dimensiones reales también es importante. Estar seguros de que el componente que van a usar coincide con ese footprint. Lo que les dije hace rato, el tema de la corona, que tenga mayor tamaño, eso nos va a dar mejor resistencia mecánica del pad. Bueno, acabo de ver la hora y ya estamos en horario de la otra materia o del recreo, así que bueno, vamos a parar aquí con esto de los tips generales y vamos a continuar.